y podamos estar atentos a lo que la palabra del Señor tiene hoy para nosotros. Realmente Primera de Pedro, hermanos, es una carta desafiante, es una carta de ánimo, porque Pedro nos deja ver que la gracia de Dios es suficiente para el creyente en medio de cualquier circunstancia que esté pasando. Tenemos la gracia de Dios a nuestra disposición, esa gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, y por la cual ahora tú y yo podemos experimentar a plenitud la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Quiero que me puedes ayudar con la primera imagen, por favor. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Así rápido, ¿qué es lo primero que ven? Una casa, un desnivel, un terreno. Hoy voy a usar un poco de analogías que tienen que ver con algo que hago, que es construir, diseñar cosas. En la profesión de ingeniero civil vemos mucho de esto porque realmente entendemos que en una construcción el fundamento, el cimiento es lo más importante. Aproximadamente entre el 35 y 40% de lo que se invierte en una construcción, escúchame bien, se va en los cimientos. Y entre más grande sea una construcción, más grande necesitamos los cimientos. Ahora, los cimientos muchas veces no son muy bien como valorados o apreciados por los inversionistas, porque gastan mucho dinero y no se ven, están ahí enterrados. Pero los cimientos son fundamentales, son esenciales para la estabilidad, para el éxito, para la permanencia de una obra de construcción. De manera similar, hermanos, Pedro hoy va a hacer esa analogía, pero de manera similar, los cimientos de tu vida son esenciales para cómo es tu caminar con Dios, cómo es tu experiencia de vida. El mismo Señor Jesús dijo que había dos maneras de hacer cimientos, ¿verdad? Construir una casa, la casa de tu vida. Una es construirla sobre la roca y otra es construirla sobre la arena. Y tú te acordarás de esa historia, hasta decía la canción, ¿no? Vinieron lluvias y la casa que estaba sobre la roca, ¿qué pasó? Permaneció. Pero la casa que estaba sobre la arena fue grande su ruina. Y hoy muchas personas, aún conociendo del Evangelio, su vida está en ruinas. Y no es porque el Evangelio no sea verdadero, no es porque el Evangelio no sea fiel, no es porque Dios te haya fallado, es simplemente porque no has puesto la casa de tu vida en el cimiento, en el fundamento adecuado. Así que Pedro en esta mañana quiere que nosotros quiere hacer con nosotros una lección espiritual a partir de una analogía de una gran construcción. Dios tiene un gran proyecto en construcción. Se llama su iglesia, su reino. Es un glorioso templo que no está hecho con piedras, ni con madera, ni con cemento, sino está hecho con las vidas preciosas de todos aquellos que han conocido a Jesús. El templo que Dios está construyendo es un templo vivo, del cual si tú crees en Cristo, tú y yo somos parte de ese templo. Tu vida es parte de ese gran proyecto de Dios. No es un proyecto aún terminado, sino que Dios lo sigue construyendo día a día. La semana pasada, hermanos, reflexionamos en los últimos versículos del capítulo 1 y los primeros del capítulo 2.
Y Pedro nos dio ahí algunas claves para crecer de manera plena en nuestra fe. Él nos dijo que debemos anhelar la buena comida de la palabra de Dios y desechar toda esa chatarra espiritual con exceso de engaño, de malicia, de hipocresía, de envidia y de detracciones. Y ahora Pedro quiere ponernos en la perspectiva correcta. Que nosotros veamos que nuestra vida no es una pequeña plumita flotando por ahí en medio del espacio, perdida, sino que es parte de un plan maravilloso, magistral de Dios para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, Dios quiere edificar una casa espiritual, una familia espiritual, construida con la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y que esta casa refleje las virtudes, la excelencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Abre tu Biblia, por favor, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer en esta mañana de los versículos del 4 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Voy a leer en la Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren, son unos versículos muy interesantes que espero puedan hablar a nuestras vidas en esta mañana. Lo primero que está diciendo Pedro es que nos pongamos en perspectiva y entendamos que nuestra vida es parte del proyecto de Dios. Nuestra vida es parte del gran proyecto de Dios. Pedro está haciendo una analogía de una gran construcción. Si alguna vez has visto imágenes o fotos del Medio Oriente, ahí no hay casas
bueno, hay, pero la gran mayoría de las casas antiguas pues no son de concreto, el concreto no tiene muchos siglos que existe. Tampoco son de madera porque no es un recurso que abunde en esa zona. Acuérdense que David iba a traer cedros del Líbano, de otro país, de otro lugar. Pero lo que sí había en abundancia era un montón de piedras. Y entonces las casas, las construcciones que hacían en aquel tiempo, las hacían básicamente de piedras. Y Pedro, recuerden, ellos estaban con Jesús caminando por el templo, dice Mateo 24, y ellos estaban enseñándole y diciendo, mira Señor, qué hermoso templo, lo majestuoso de este lugar. Y recuerden que Jesús les dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Pedro está pensando entonces en un gran proyecto de construcción que Dios está haciendo. Él está haciendo un templo vivo, un templo con piedras que no están muertas, piedras vivas que somos tú y yo. La idea central de los primeros versículos es que seamos edificados. Y es muy interesante esta frase porque nos revela que nosotros no somos ni los arquitectos ni los constructores de nuestra propia vida y destino. Nosotros no somos ni los arquitectos ni los constructores de nuestro propio destino, es Dios. El vocablo en el texto original está en voz pasiva, quiere decir que nosotros no somos los ejecutores de la acción. No es que nos vamos a construir a nosotros mismos. En una sociedad, ¿verdad?, donde se habla tanto de deconstruir y de volver a construir, quiero decirte que Dios es el arquitecto y el constructor de tu vida y de mi vida. Y Él tiene los mejores planes. Mira, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. La que sigue. ¿Cuál de las dos casas le gusta a usted? ¿Cuál le gusta? Pues la que está a la mano derecha de ustedes. Esa es la bonita. Pues resulta ser que así son los planes de Dios. Dios tiene planes extraordinarios. Él es un arquitecto, Él es diseñador de todo lo que existe, de todo lo que hay. Con su poderosa palabra creativa, Él hizo los cielos y la tierra. Él vio que todo lo que hizo era bueno. Y así, por tomar una analogía, son los planes de Dios. Bien pensados, bien planeados, con espacios perfectamente funcionales, bonito a la vista, codiciable. Pero resulta ser que nosotros los seres humanos nos gusta pensar que nosotros somos los que regimos nuestro propio destino. Es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiera. ¿Nunca has escuchado eso? ¿Nunca has dicho eso? Probablemente muchísimas veces. Y a lo mejor si no con la boca, con nuestras acciones. Y aunque sabemos que Dios tiene los mejores planes, muchas veces ignoramos los planes de Dios, acabamos haciendo nuestros propios planes y mira cuál es el resultado. ¿En cuál de las dos casas te gustaría vivir? Honestamente. Pues en la que está muy padre, muy chida, ¿no? En esa. Pero resulta ser que en nuestra ignorancia, en nuestra rebeldía, en nuestro egoísmo, acabamos haciendo nuestros propios planes y vivimos la vida a mi manera, dijo la canción. Y entonces terminamos viviendo en esa casa que está al lado izquierdo. Pero ese no es el plan de Dios. Dios dice, voy a parafrasear la frase, sed edificados. Déjense ser moldeados, déjense ser formados, construidos por Dios. Y para poder lograr eso, se requiere que tú y yo podamos tener confianza en Dios y dejarle al experto que haga lo que Él sabe hacer.
Y Él nos dice, mira, yo voy a construir tu vida en Cristo. Y tengo los mejores planos y el mejor diseño. Por favor, créeme. ¿Le puedes creer a Dios? Porque nos cuesta creerle a Dios. Entonces, es un tiempo hoy para que decidamos, mis queridos hermanos y amigos, dejarle a Dios la construcción de nuestra vida. Porque mira tu pasado. Hemos intentado muchas veces edificar por nosotros mismos nuestra vida. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos lo que está aquí. Obtuvimos resultados feos, espantosos, nada funcionales y desastrosos, mucho dolor y destrucción a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Dice al principio del versículo 4, acercándoos a Él, y lo que Pedro nos está diciendo es que comienza con una decisión. Dios tiene planes, Dios lo ha hecho en Cristo Jesús, pero Él quiere que nosotros, basados en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, decidamos acercarnos a Él y ponernos bajo su voluntad y entender que esos son los mejores planes para nuestra vida. Acercarse a Dios implica un acto voluntario, implica una decisión intencional de no solo creer en Dios, porque yo quiero confiar en que todos o la gran mayoría de los que estamos aquí hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí comienza. Pero hermanos, el Señor quiere que nosotros decidamos permanecer cerca de Jesús. Y esa es una decisión que tú y yo tomamos todos los días. Cada día que no te acuerdas de Dios, que no oras con Él, que no vas a su palabra, estás decidiendo no estar cerca de Jesús. Así de simple. No es que haces un momento en tu vida y dices, no, hoy no voy a estar cerca de Dios. No, quizá no lo hagas así, pero sí lo hacemos con nuestras decisiones cotidianas. Pero el Señor quiere que nosotros estemos cerca de Él y podernos conectar con Él a través de su palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y estar conectados con Él a través de la oración. ¿Es difícil estar cerca de Dios? ¿Qué piensa usted? Porque mira, déjame ilustrártelo así. Es como cuando quieres perder unos kilos. Puedes ir con el nutriólogo, puedes pagar un dinero, te da tu hojita, ¿verdad?, donde te dice qué debes comer y qué no debes comer. Es más, puedes ir al mercado o al súper a comprar las cosas que necesitas. Pero ¿qué es lo difícil? ¿Eso es difícil? No, cualquiera puede ir al nutriólogo. Cualquiera sabe lo que debe comer. El asunto es tomar la decisión cada día de hacerlo. Ese es el tema. Todos aquí saben que deben leer la Biblia todos los días, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí sabe usted? Es el pan de cada día para nosotros, espiritual. Todos aquí sabemos que debemos de orar, ¿cierto o no? ¿Cuál es el asunto? Tomar la decisión de hacerlo, de acercarte a Dios. Dice Santiago, acercaos pecadores a Dios y Él se acercará a ustedes. El Señor está con brazos abiertos para que te acerques a Él. Es tu corazón el que está lejos de Él, el que no se quiere acercar a Él, porque quiere seguir viviendo en la casita fea que vimos en la imagen anterior. Pero el Señor quiere que vivas en la mansión que Él tiene preparado para ti. Ahora mira lo que dice el versículo 5. ¿Para qué debemos acercarnos a Dios?
porque Él quiere edificar una casa espiritual y un sacerdocio santo. Esto significa que somos su familia, somos su templo, donde su nombre es adorado y llevado en alto. Tenemos el privilegio de presentarnos ante Él en su presencia y presentarnos ante los demás como sus representantes. Ahora mira lo que dice el versículo 5. ¿Cuál es el propósito? Para que podamos ofrecer, dice ahí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables? Mira, Pedro nos lo explica justo en este pasaje. Ya lo mencionó un poco antes. Porque él dice que somos renacidos por la palabra para el amor fraternal no fingido. Y justo esos son los sacrificios que a Dios agradan. Abre tu Biblia, por favor, sin perder Primera de Pedro, en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Y mira este pasaje que también habla de sacrificios espirituales, mira lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué vamos a ofrecer? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Y de hacer el bien, subráyalo ahí, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, según el autor de Hebreos, ofrecer sacrificios a Dios sí tiene que ver con fruto de labios que confiesa su nombre. Cantar al Señor es algo padrísimo en la congregación. Cuando lo haces en tu casa también es una experiencia de estar cerca con Dios, pero no se limita a eso. Mira lo que dice el versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Quieres hacer sacrificios agradables a Dios? Haz el bien. Sin mirar a quién, dijo el dicho. Ayuda mutua. Es decir, a veces te ayudan a ti, pero tú también tienes la disposición de ayudar a otros. Y de esos sacrificios se agrada Dios. Y trata de pensar esto en asuntos bien prácticos. ¿Cómo estás ayudando a los demás en medio, por ejemplo, de esta situación que estamos viviendo de la pandemia? ¿Cómo ayudas tú al que no tiene? ¿Cómo ayudas tú al que está solo? ¿Cómo ayudas tú al que tiene problemas con su salud emocional? ¿Cómo podemos hacerle el bien? Y si somos honestos, hay muchas maneras prácticas en que podemos ayudar a los demás. Uno a veces no sabe lo que puede ocasionar de bien siquiera una llamada, un mensaje, unas palabras de ánimo, de aliento, unas palabras de consuelo. Y a veces, hermanos, cuando pensamos en ayuda, nuestra mente inmediatamente se limita a temas económicos, ¿no? Es que yo no tengo dinero. Casi llevamos una camiseta que dice, yo no tengo dinero, ¿no? Pero no se trata de dinero solamente. Claro, se puede ayudar en especie, físicamente. Pero el Señor quiere que aprendamos a ayudarnos mutuamente en un montón de cosas que podemos hacer los unos por los otros y de esa manera hacer sacrificios que son agradables al Señor.
Así que quiero animarte que esta semana no seas un creyente pasivo, que seas un creyente que se está dejando edificar por Dios, que toma la decisión de estar cerca de Él para poder ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios en Jesucristo. Y entonces Pedro continúa, ahí está, hacer el bien y la ayuda mutua, no se olviden. La segunda cosa que Pedro nos enseña aquí, hermanos, es que Jesús es el fundamento firme de tu vida. ¿Quieres que tu casa permanezca en pie en medio de la tormenta? Pon a Jesucristo como el fundamento de tu vida. Mira lo que dice el versículo 4, acercándoos a Él, y Él es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la Escritura, me estoy brincando al versículo 6, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Hermanos, nosotros somos piedras en el edificio de Dios. Somos piedras vivas por Jesucristo, porque nos hemos acercado por la fe a la piedra viva que es Jesús. Y el Señor está construyendo su gran obra a través de nosotros. Pero Jesús es la piedra fundamental, la piedra angular. Quiero que veas la siguiente imagen para que nos haga un poco de sentido. En las construcciones antiguas, en la época del Imperio Romano, en el Medio Oriente, se le llamaba la piedra angular o la piedra fundamental a esa piedra que hacía el trazo y que daba sustento a lo que se estaba construyendo. En la primera imagen ustedes pueden ver, la que está a su izquierda, la esquina de una edificación y ven una piedra grandota, ¿verdad? Esa era la primer piedra que se colocaba. Tenía los ángulos bien marcados para continuar la construcción. Entonces Jesús es esa piedra angular. Es el fundamento de nuestra fe, Él es cabeza y fundamento de la iglesia y Él es el fundamento de tu propia vida. Él es la piedra principal. En la segunda imagen pueden ver ustedes un arco de tipo romano. Y la piedra que está en medio, que en la imagen se ve coloreada con rojo, esa es la piedra angular. ¿Por qué? Porque esa es la piedra que le da sustento a la forma de arco y hace que el arco no se caiga, se sustente por sí mismo. ¿Qué pasa si quitamos esa piedra de ahí? El arco se cae. Y lo mismo pasa con la vida del creyente cuando no está considerando a Jesús como su piedra angular. Hermanos, Jesucristo es la piedra que le da fundamento, que le da trazo a su templo, sustento a su templo vivo y a cada una de nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, en la congregación aquí en Calvary Fortaleza, no queremos ofrecerte un lugar hermoso solamente, un lugar con algunas comodidades. Eso no tiene importancia en realidad. No importa que estas paredes fueran de paja o el techo fuera de palma. Lo que importa es que estamos buscando el fundamento sólido que es Jesucristo. Y nuestro deseo y oración es que cada persona en este lugar y las personas que nos conocen puedan escuchar y conocer a Cristo y puedan saber que las ruinas de su vida pueden ser reedificadas, pueden ser restauradas en la piedra principal que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, estamos queriendo retornar a lo que es esencial en la iglesia, que es compartir el Evangelio de Cristo. Y yo deseo, y mi oración así es, que tú te atrevas, te desafíes a hablarle de Cristo a los demás.
y les puedas decir cuán bueno ha sido el Señor contigo, ¿cierto o no? Cuán misericordioso, cuán perdonador, cuántas veces no te ha levantado de las veces que te has caído. Dios bueno, Dios perdonador, Dios compasivo, lleno de misericordia y de amor por ti. Y ese es el Dios al que debemos llevar en alto y que los demás puedan ver. Amén. Entonces, quiero animarte en el nombre del Señor, que puedas hablarle a tus amigos, hablarle a tu familia, hablarle a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo del maravilloso Salvador que has conocido en Cristo Jesús. Y cuando lo traigas aquí, yo quiero que la mayor impresión que se lleven de este lugar es de aquel que es la roca principal, que es Jesucristo. Si se llevan a Cristo, se llevan todo, hermanos. Si tú pones tu vida como fundamento a Cristo, tienes asegurado los mejores planes y la estabilidad que solo Dios puede dar. Así que, hermanos, Jesús es el fundamento firme para tu vida. Deja de estar construyendo sobre la arena. Pon tu vida en el fundamento sólido. Cada persona tiene la decisión de seguir o no seguir a Jesús. Y obviamente los resultados son completamente opuestos. Mira lo que dice el final del versículo 6. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Este pasaje va junto con el que cantamos hace un rato. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, ¿cómo es Él? Él es precioso. Él es altamente valioso. El que cree en Jesús, hermanos, no será avergonzado. No se verá defraudado, no va a quedar desilusionado, porque Dios es fiel. Y Él cumplirá su propósito en tu vida y en mi vida, porque Él es capaz de elaborar los mejores planes y el mejor proyecto. Él es el mejor constructor y va a desarrollar la obra de la manera más óptima y cabal. Y Él terminará una obra hermosa en tu vida. Por esa razón dice la palabra que Jesús es precioso, es de gran valor para los que creen en Él. En cambio, mira lo que dice el versículo 7 al final. Los que no creen, escúchame, si no crees, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, de todas formas. Pero es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Para los que no creen en Jesús, hermanos, Él es una piedra que les estorba. Él es una piedra que les ofende y que quieren desechar. Fíjate lo que está diciendo la palabra. Y eso es justo la actitud del mundo. No quiere nada con Dios. No quiere nada con Jesús. Lo desprecia, lo desecha. Porque mira, la gente hoy puede hablar de Dios porque hay muchos dioses. No todo el que habla y dice que cree en Dios está diciendo que cree en el Padre de nuestro Señor Jesucristo revelado en las Escrituras. Hay muchos dioses, incluso el Dios de sí mismo, o ese Dios panteísta que está en la naturaleza, donde hay una esencia, y hasta decimos, ¿verdad?, que la fuerza te acompaña, ¿verdad? Es una idea panteísta. Y sí me gusta Star Wars, no me espanto de eso, ¿verdad? Pero va penetrando esa idea en nuestra mente.
Me acuerdo cuando estuvimos hace algunos años, si no tiene mucho que conoces la iglesia, hace como unos 8 años, estuvimos en Plaza del Parque. ¿Cuántos estuvieron ahí en Plaza del Parque cuando estaba la iglesia ahí? Mira, algunos, gracias a Dios por tu vida. Rentamos una sala del cine, imagínate. Nadie lo había hecho en Querétaro. Ahí en Plaza del Parque nadie ha rentado una sala del cine para que una iglesia se congregue ahí. Pero el Señor nos llevó ahí un tiempo. Y me acuerdo que fui a hablar con el gerente, y ya sabes que hablar con un gerente nunca es fácil, pero el Señor me dio gracia, pude hablar con él. El gerente fue muy amable, me ofreció un preciazazo, incluso atrasó el comienzo de las funciones para que nosotros pudiéramos estar de 10 a 1 ahí en esa sala, la sala 1 del Cinépolis de Plaza del Parque. Y entonces todavía le pedí un favor más al gerente. Le dije, oiga, se llamaba Eduardo. Y le dije, oye Lalo, ¿nos podrías dar permiso de colocar una lona allá en la entrada, en la pared alta, que se vea desde la carretera? Y se veía desde la carretera, cada vez que pasaba estaba nuestra lona ahí. Y decía, Dios es real y Dios transforma vidas y familias. Dale una oportunidad a Dios. Eso decía la lona. Pues no, hombre, hermanos, en la siguiente junta de condóminos de la plaza fue un pleitazo, me platicó Lalo. Porque estaban ofendidos algunos de que dijera la palabra Dios. Imagínate, ni siquiera decía Jesús, que todavía es más ofensivo. Es piedra de tropiezo, es un estorbo para los que no creen. Pero para aquellos que no creen, lamentablemente Jesús, en lugar de ser una roca que los haga vivos a ellos, va a ser una roca que los va a aplastar y pulverizar. Porque aunque en este mundo que está dominado por el enemigo, parezca que los malos y los que caminan con el enemigo son los que ganan, hermanos, nosotros tenemos claro en la palabra que al final de la historia el que gana y el que triunfa y el que vence es Jesús. Y entonces estás del lado correcto de la historia, porque Jesús es el gran vencedor. Y para nosotros los que creemos, Él es precioso, Él es valioso, pero para los que no creen es un estorbo que ellos rechazan con las consecuencias de juicio que hay para ellos. Y es un juicio que no solo viene en el futuro, es un juicio que ya experimentan hoy en la calamidad y en el dolor que tienen en sus vidas. Finalmente, Pedro nos dice ahora que nuestra vida, tu vida, es una expresión de las virtudes de Dios. Mira, cuando una casa es bonita, se mira aún a lo lejos, ¿o no? Mira, casi todos los domingos cuando salimos o cuando venimos a la iglesia, pasamos ahí por Bernardo Quintana frente a la colonia que se llama Vista Hermosa. Y ahí arriba en el cerro hay una mansión muy bonita. Una vez tenía un letrero donde se vende y me daban ganas de preguntar solo para saber que no la podía yo comprar, ¿verdad? Pero no sé si la han visto, una casa con techos azules, hermosa la casa. Pues una casa bonita está hecha para que otros la admiren. Y justo Pedro es lo que nos va a decir en el versículo 9. Él dice, mas vosotros sois, o sea, unos no creen y la piedra es tropiezo y les es estorbo y ellos la rechazan. Mas vosotros, hace una excepción. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, para que
admiren los demás, así como admiramos esa casa, las virtudes. Ahora, no nos van a admirar a nosotros porque nosotros somos piedras. Por favor, que nunca pensemos en que nos admiren a nosotros. No importa en qué sirvas, no importa en qué ministerio estés, no se trata de ti o de mí. Nosotros somos unas piedras, sí vivas, pero somos piedras. Se trata de que admiren a Cristo. Y entonces somos nación escogida, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermanos, este pasaje ya lo expliqué hace como 3 meses en la serie Somos Iglesia. Así que si quieres la explicación de este pasaje, vete ahí a YouTube o al Facebook y búscate la predicación que se llama Somos la Comunidad Especial de Dios. Ahí expliqué verso a verso, palabra por palabra, este pasaje de 1 de Pedro 2:9. Pero ahora para nosotros, ¿qué ven los demás en nosotros? Katy, ¿puedes poner la imagen de las 2 casas, por favor? ¿Qué ven? ¿Cuál casa ven? A ver, ¿tú eres ese o tú eres ese? ¿Cuál quisieras que vieran los demás? Porque mira, si los demás son capaces de ver a Cristo en ti, van a ver esta casa. A lo mejor la ven en construcción, porque no está terminada. Estamos en construcción, pero así va a quedar terminada. Una de las cosas padres, yo soy ingeniero, aquí tenemos una arquitecta, pero una cosa de las padres de la arquitectura y ahora con todos los softwares que usan, es que uno puede ver con claridad cómo va a quedar la casa construida. Incluso hay programas que te hacen hasta un recorrido virtual, ¿no? Como si fueras caminando adentro de la casa y mirando los trastes, los muebles, los colores, la iluminación. Pues justo eso hace la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos hace un recorrido para que veamos cómo va a quedar nuestra casa construida. La casa de nuestra vida, que forma parte del gran y glorioso templo espiritual vivo que Dios está construyendo, que es su iglesia. ¿Qué ven los demás en ti? Mira, tú y yo tenemos un montón de personas que nos conocen, que nunca agarran la Biblia. Y la única Biblia que pueden leer es la Biblia de tu vida. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hija de Dios? Los no creyentes, ellos no van a ir a la Biblia, te están mirando a ti. Hermanos, que vean a Cristo. Que vean a Cristo en nosotros. Somos imperfectos, hermanos. Hay muchas cosas que Dios necesita cambiar en nosotros. Pero que deseemos acercarnos a Él, que es la piedra viva, y dejarnos ser edificados por Dios para una casa espiritual, y que podamos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieres que eso haga Dios en tu vida? Confía en Él y deja de estar tú construyendo tu posilga de casa. Deja que Dios construya la hermosa mansión que quiere hacer para ti y para mí en esa casa espiritual.